Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, martes 26 de septiembre, llevando por título Hacia la gracia de Dios. Estando en Hebreos 12, versículos 12 al 17. Así dice la palabra de Dios, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hacia la gracia de Dios. Como primer punto el día de hoy tenemos fortalecer lo débil. En el versículo 12, el versículo 13, continúa la idea de la disciplina, la cual estaba tratando en el versículo 11, lo cual vimos en el devocional el día de ayer. Entonces, con base en lo que escribió, les dice, por lo tanto, y les exhorta, aquellos deben de fortalecer sus débiles brazos y las rodillas que están paralizadas. Y sigamos en esa misma idea de analogía que maneja de los deportes, y prácticamente el escritor de los Hebreos está hablando como un entrenador am, que les dice a los miembros de su equipo o al atleta que todavía no ha terminado la carrera, que todavía no han terminado las pruebas que está por llevar a cabo, porque obviamente estas pruebas demandan todo, demandan el 200% a la hora de que son llevadas a cabo. Pero obviamente un atleta generalmente no corre una prueba en una competencia, sino que corre 2 o hasta 3 pruebas. Entonces, el entrenador lo que les dice, debes de fortalecerte, debes de persistir ¿en qué? En alcanzar el objetivo, el cual es ganar. Y es lo mismo que les está diciendo aquí. Por lo tanto, al momento de que ustedes reciban la disciplina, recuerden también que deben de fortalecer sus débiles brazos e incluso sus débiles rodillas. Sus brazos endebles, o sea que no tienen fuerza, y las rodillas que están completamente débiles. También el autor continúa diciendo, emparejen las sendas para sus pies. Y la razón por la que les dice esto es que deben de evitar que tengan algún percance y que el cojo no quede invalidado, sino que más bien sea curado. Cuando nosotros apreciamos un estadio olímpico, en, en la televisión o buscamos imágenes en internet, podemos apreciar que toda la superficie está completamente lisa, no tiene ningún hueco, no tiene algo que pueda afectar el desarrollo de la carrera. ¿Por qué? Porque si hubiese alguna piedra por allí, si hubiese alguna hendidura, pues esto causaría un daño en los atletas, porque pues obviamente ellos van dando todo de sí y están confiados en que el terreno en el que están pues es apto para llevar a cabo la actividad deportiva. Y es lo mismo, o incluso cuando nosotros caminamos y no nos fijamos y nos torcemos el pie, qué feo se siente, qué malestar, qué dolor. ¿Pero por qué? Porque previamente no nos fijamos de cómo estábamos caminando. Y es lo mismo que le está diciendo, por lo tanto,
deben de levantar esas manos, deben de fortalecer las rodillas e incluso sus sendas deben estar derechas para que no haya nada que les vaya a afectar en su desarrollo. El cuerpo de Cristo obviamente consiste en muchas partes y es lo que dice acá, por lo tanto, levanten, no dice levanta o levántate, no, sino levanten entre todos. Dice, hagan sendas derechas para los pies, para sus pies, no para tus pies, sino que está hablando de que debemos de apoyarnos como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no estamos peleados, sino que debemos de apoyarnos los unos a los otros, tal como pues obviamente venía mencionado previamente que debemos de apoyarnos. En capítulo 10, versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. También en estas buenas obras es ayudarnos en fortalecernos los unos a los otros. Y por lo tanto es que no debe existir ninguna contaminación, el cual es nuestro segundo punto, ninguna contaminación. A partir del versículo 14 al versículo 17, el autor lo que hace es una serie de exhortaciones, la cual dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que les dice, primero deben de buscar la paz con todos. O sea que no debes de tener ningún problema con alguno, pero también les dice busquen la santidad. La paz y la santidad son dos caras de una misma moneda. La santidad obviamente no es el estado de perfección que podemos obtener, tranquilo, todavía no. Se refiere más bien al proceso de santificación que ocurre en la vida del creyente. En este proceso, nosotros como creyentes reflejamos las virtudes de Dios y al hacerlo nos vamos asemejando cada día más a Cristo. Porque a través de la obra del Espíritu nosotros nos vamos renovando y es lo que el Señor quiere. Y se nos invita a persistir, a buscar la santidad, porque pues a través de la santidad nosotros podemos tener una comunión con Dios y podemos estar en paz. Ah, Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es lo que nos está diciendo, persistan en la santidad, pero también dice, miren que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. En primer lugar, aquí el escritor reafirma la responsabilidad como cuerpo de Cristo y le dice, miren que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos responsables el uno por el otro. No que yo voy a ser responsable de que mi hermano viva en santidad, no. Nuestra salvación es algo individual, es algo que nosotros debemos de preservar, pero el apoyarnos es algo que debemos de hacer como hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nos debemos preocupar los unos por los otros. Debemos de evitar que nuestro hermano pierda su fe, que nuestro hermano se extravíe del camino y caiga en lo que conocimos en devocionales previos, algo llamado apostasía. El escritor de Hebreos mira a la iglesia y compara a la persona que ha perdido la gracia de Dios y ha caído con una raíz de amargura. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Obviamente, a esa persona que deja de persistir, que nunca fue salvo y que nada más estuvo aparentando ante el grupo de creyentes, llegado su momento, crecen en ella una raíz de amargura y esto es un estorbo, tal como se mencionaba ayer, es una causa de tropiezo para los creyentes que puede incluso contaminar la relación entre hermanos. Dice también versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En tercer lugar, el escritor le dice a los lectores que eviten la inmoralidad. Y obviamente ocupa de ejemplo a Esaú, ya que Esaú fue una carga para sus papás. Esaú
se casó con mujeres cananeas y obviamente esto fue aflicción para sus padres. Esaú no vivía de acuerdo a, a las enseñanzas que Isaac recibió de Abraham, que Abraham recibió instrucciones por parte de Dios. Entonces, fue pesar para sus padres. Y es por eso que lo pone como ejemplo, tengan cuidado, pero aquí hace énfasis, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nos enseña que debemos de abstenernos, aquí este pasaje, de la inmoralidad sexual y que debemos de evitar lo que es la impiedad, al ir en contra de los principios del Señor y rechazar lo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque Esaú rechazó su primogenitura simplemente por un plato de lentejas. Es como si a ti te prometiesen que te van a dar una casa, pero tienes mucha hambre y le dices, mira, yo tengo demasiada hambre, invítame una hamburguesa y con eso queda todo. Y con una hamburguesa, y por una hamburguesa perdiste una casa en el centro de 2 plantas con 7 recámaras, con un área de descanso. Imagínense una casa muy grande, muy bonita, y que la rechacemos por una comida, ya unos chilaquiles, unas enchiladas, una hamburguesa, no sé, es lo mismo que hizo Esaú. Es por eso que él actuó de manera imprudente y fue en contra de la ordenanza del Señor. Bueno, no que fue en contra de la ordenanza del Señor, sino que Dios lo permitió así. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Tomando el ejemplo de Esaú, él demuestra que éste rechazó deliberadamente la fe de su padre y también la de su abuelo. ¿Cómo? Al despreciar la primogenitura. Por lo tanto, él mismo fue rechazado. Dios lo rechazó y esto fue algo irrevocable. Y obviamente él, de acuerdo al relato, él le lloró a su padre porque le dijo, Padre, ¿acaso no tienes otra bendición para mí? ¿Por qué? Porque Dios, de acuerdo al plan divino de Dios, a Jacob se le dio la primogenitura. Entonces, debemos de visualizarlo de la siguiente manera. Saber que la incredulidad lleva al endurecimiento de corazón y también a lo que es la apostasía. El que ha caído y se ha apartado del Dios vivo, descubre que éste lo ha rechazado. Por lo tanto, debemos esforzarnos en qué? En buscar la paz y la santidad, evitando qué? La inmoralidad y la incredulidad. Y también tener presentes que caer en las manos del Dios vivo es algo terrible. Por eso debemos de fortalecernos los unos a los otros, perseverando en la santidad y la comunión como creyentes. Entonces, persistiendo en esa enseñanza, reflexionando en esto, debemos de aplicarlo y examinarnos, traer a juicio todo lo que hemos estado, cómo nos estamos conduciendo delante de Dios, porque no es ante Dios, no es ante los hombres, perdón, sino que es ante Dios que nosotros estamos recordando que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, que nuestra meta principal es Cristo y debemos de buscarlo principalmente a Él. Que el Señor les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enseña